Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo están? Estamos muy contentas de estar grabando un episodio más de Pupila Dilatada, que nos habíamos tardado un poquito, pero nos da siempre mucho gusto poder compartir sobre literatura y poder compartir con ustedes y que ustedes decidan darle play a este episodio. Entonces, pues estamos muy contentas. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Magdalena, hola a todos los que nos escuchan. Pues yo feliz, por fin se logró, ya estamos aquí sentadas platicando. Desde antes de empezar a grabar ya sentía que nunca íbamos a lograr iniciar porque teníamos un ratote como sin conectarnos así de pantalla a pantalla, de vernos, y creo que es algo que es importante, ¿no? Y más por la pasión que compartimos, que es pues la literatura y el tema de hoy, que es un tema que a las dos nos encanta, ¿no? Sí, fíjense que este es un episodio que yo tenía muchas ganas de hacer y que tengo muy cercano a mi corazón y que les quiero contar lo más rápido de lo que soy capaz, de dónde sale la idea de este episodio, porque tiene raíces muy lejanas. Fue para mí un momento en mi vida a lo que yo le llamo una especie de despertar espiritual, haber puesto los ojos en este lado del mundo, y me refiero a Medio Oriente, porque me fue un espejo totalmente de lo que estaba pasando en Latinoamérica o de los procesos sociales que vivimos nosotros como latinoamericanos. Y fíjense lo que son las cosas. Tuve que voltear a ver otro lado del mundo para espejear, ¿no? Y me refiero específicamente, ya estaba muy grande, pues, pero fue ese momento en el que lo vi. Y me refiero a las primaveras árabes, que fueron por ahí de 2010, 2011 más o menos. Yo ya tenía 25 años aproximadamente y fue hasta entonces, ¿no?, que me di cuenta, digamos, de los embates de las potencias imperialistas que estaban haciendo en este lado del mundo, y que me dije, esto mismo está pasando en Latinoamérica, y que de veras, por eso digo que es muy cercano a mi corazón. Inició allí este camino porque entonces yo ya no quité el ojo de este lugar del mundo, y muy específicamente empecé a observar el proceso en Siria, porque allí como que se tergiversó, como que estas primaveras árabes, si ustedes saben, pues fueron estos procesos revolucionarios en donde cayeron dictaduras, pero hubo intervención imperialista y hubo golpes de Estado y las guerras tergiversaron y lo que ustedes seguramente ya saben, pero en Siria pasó que intervinieron muchas potencias y que yo digo que hubo una especie de guerra mundial en este pequeño territorio, porque estaban ejércitos, obviamente el gringo, ruso, de que francés, de que belga, iraníes, ¿no? O sea, de veras fue un enfrentamiento internacional. Y el resultado, pues, fue el desmembramiento de esta sociedad, la destrucción de este país, y que fue como un caldo de cultivo. Y este es el tema específico del que me gustaría hablar, para que surgiera o para que allí se consolidara el Estado Islámico, que es este grupo terrorista que más bien tiene su origen en la guerra de Irak, y que incluso Hillary Clinton admitió que fueron ellos quienes armaron y quienes entrenaron a los hombres que después instaurarían el Estado Islámico, primero en Irak y después con la guerra en Siria, se extendieron, y que propicia lo que conocemos ser como un Estado dentro del Estado, y que además yo digo que hay que ponerle atención porque me parece que estamos virando hacia allá en Latinoamérica con los carteles, ¿no? O sea, ya se están convirtiendo en este Estado dentro de Estado, y que se vuelve tan enquistado que a veces, bueno, no sé hacia dónde vamos a ir, pero hay que ponerle atención porque tergiversa, ¿no? Tergiversa en crueldades como la que vimos
con el ISIS, por sus siglas en inglés. Entonces llamó mucho mi atención y fue, como digo, me removió las entrañas y rompió mi corazón ver lo que estaba haciendo el Estado Islámico, específicamente con los jóvenes en Europa, porque si ustedes observaban a los miembros del ISIS, no eran específicamente árabes. Había gente de muchas partes del mundo, lo que hablaba de que era un ejército conformado por mercenarios más que por gente que de veras encarnaba la palabra de Alá, que es lo que ellos dicen o decían, ¿no? Entonces había mercenarios de todo el mundo, pero la triste historia es cómo el ISIS, utilizando las redes sociales, específicamente Facebook y YouTube, pues para fácil, le lavó el cerebro a muchos jóvenes en Europa y entonces hombres y mujeres terminaron viajando a Irak o a Siria engañados y después ya no pudieron salir de allí. Y claro que obviamente porque yo soy mujer, pues la historia de las jóvenes me remueve mucho el corazón, ¿no? Porque eran llevadas a Siria o a Irak y darse cuenta una vez estando allí que ya no podían salir, que era una especie de secuestro y cómo ellas eran reclutadas no como soldados, como los hombres, sino para parir eso, para parir y engrosar supuestamente el ejército de Alá o del dios árabe, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula de la antropóloga y escritora Dominique Bussan, porque ella escribió al respecto y además trabajó con familias europeas que a veces demasiado tarde se habían dado cuenta que sus hijos se habían ido y que se habían ido a engrosar las filas del ISIS y ahora cómo traerlos de regreso, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta cápsula y ahorita seguimos platicando. El Islam radical no pasa por las mezquitas. Hay que entender que la mayor parte de los jóvenes que se adhieren a la ideología totalitaria del Islam radical no han pisado nunca una mezquita ni hablado con un musulmán en carne y hueso. 90% del adoctrinamiento pasa por internet, sobre todo por las redes sociales, y luego se ponen en acción para establecer contactos. La mayoría de las veces los jóvenes se encuentran físicamente con uno de sus contactos en el último momento. A veces es el chofer del Volvo que los espera en la esquina para llevarlos a Bélgica, más tarde a Turquía y después con los grupúsculos terroristas. Incluso hay muchachas que se casan virtualmente con alguien sin haberlo visto nunca. Muy pocos regresan, muchos mueren. Otros son secuestrados, sobre todo las jóvenes que se desadoctrinan rápidamente cuando comprueban que no solo no existe ninguna acción humanitaria, sino que los terroristas exterminan a todos aquellos que no les juran fidelidad. Mi libro, ¿Buscan el paraíso? ¿Han encontrado el infierno?, habla de estos destinos maltrechos y de ese misterio que las madres huérfanas tratan de resolver. ¿Cómo puede ser que sus hijos, inteligentes, sensibles y cariñosos, hayan caído y crean en el discurso de desconocidos que conocieron en Internet? Oigan, bueno, pues qué situación de veras tan terrible, ¿no? Por algo se les llama a estos grupos terroristas, porque sí creo que es una situación muy cruel. Y ya para terminar y entrar de lleno al episodio de hoy, pues la historia pues no termina, ¿no? Porque continúa. Ustedes saben que por allí de 2018-2017 el ISIS supuestamente fue derrotado, por lo menos en esta zona del mundo, porque ahora vemos ciertas células surgiendo en África. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues a los hombres los tienen en una cárcel al norte de Siria, están esperando un juicio a ver qué pasa. Y las mujeres, esta es la situación, Andrea, que me parece terrible y sobre la que pienso que tenemos que poner atención, están también esperando a ver qué pasa en un campo de refugiados al que conocemos como Al-Hol, igual al norte de Siria, con sus hijos. Y claro, como todo, hay mujeres radicales que están esperando el resurgimiento del ISIS para poder ser liberadas, pero hay otro montón de mujeres que producto de abusos tienen un montón de hijos
y que están esperando ser repatriadas a sus países. Y recordemos que son mujeres que se fueron muy jovencitas, quizás adolescentes, y que ahorita están esperando poder entrar de regreso a sus países, Bélgica, Francia, Dinamarca, el Reino Unido, pero que sus países no las quieren de regreso porque las tienen por terroristas. Y lo que yo digo es, y con esta reflexión quiero terminar, es que nosotros como sociedad tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo que nuestras juventudes están eligiendo estos caminos, porque no es que sean los inmigrantes o las juventudes marginales las que se fueron a Siria o a Irak, sino que precisamente Dominique estudió esto y eran jóvenes también de clases altas que se estaban yendo. Entonces, o que los estaban llevando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como adultos que nuestras infancias y nuestras juventudes están eligiendo estos caminos porque no es una situación económica, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos que ponerle atención porque, como digo, tenemos una situación muy parecida con los carteles. Entonces, la pregunta que quiero dejar es esta: ¿qué estamos haciendo y hacia dónde vamos? Entonces, bueno, para poner la atención en este lado del mundo, Andrea eligió esta novela gráfica que es Persépolis, de la autora iraní Marjan Satrapi, que es otro lugar en Medio Oriente porque Irán cuenta otra historia. Por lo menos es un país que ha sufrido el acoso de las potencias, pero se mantiene de una u otra manera en pie. Pero lo que nos cuenta esta autora, pues es también este acoso y este desmembramiento social y este exilio que a veces tienen que vivir las mujeres y los hombres iraníes, ¿no? Pero tiene otro foco y tiene otro color, porque es iraní, porque es una novela gráfica, porque es una mujer hablando de esto. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Andrea, para que nos cuentes de esta novela y de esta autora. Justamente, Magdalena, has puesto el dedo como en la llaga, en muchas llagas que tenemos, ¿no? Tanto en Medio Oriente como en Latinoamérica, y es esta parte, pues, de la educación, quiero creer, o sea, yo no puedo dar como una respuesta ni soy una experta para poder decirlo, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver el contacto, la educación, el acercamiento, el saber qué es lo bueno, qué es lo malo, sin llegar a extremos, ¿no? Entonces, escogimos esta novela gráfica, autobiográfica, que aquí la tengo en mis manos, se las muestro, Persépolis, de Marjan Satrapi, y principalmente ¿por qué? Porque es autobiográfica y creo que eso es muy importante porque es una mujer, Marjan Satrapi, que nació en Irán en 1969 y posteriormente se convierte en historietista, en guionista, dibujante, directora de cine, y actualmente radica en Francia, en París, entonces es franco-iraní, pero lo que se me hace muy interesante es que ella habla desde su punto de vista personal, es decir, es una novela gráfica autobiográfica. ¿Qué significa esto? Que lo que ella está platicando y expresando y dibujando son experiencias propias, vivencias personales, y se abre totalmente, ¿no? Y nos muestra como una chica que nació en una familia que sí era, pues, de pensamiento progresista, libre, hablaban francés, pero luego le toca vivir, cuando tiene 10 años, la Revolución Islámica en 1979, y ella tenía apenas 10 años. Ahí es cuando ella, pues, se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, de que sus papás salían a las manifestaciones, que regresaban golpeados o que regresaban muy emocionados, y ella quiere participar de esto, ¿no? Siendo una niña de 10 años en su concepción como lo tiene, pero posteriormente, obviamente, ya que culmina la Revolución Islámica, pues se dan cuenta que por lo que sus padres lucharon es totalmente distinto, ¿no? Y esto adquiere, el Estado se convierte en un Estado islamista, ¿no? Un carácter islamista, y viven con mucho dolor estas restricciones, principalmente a la libertad individual, a la libertad de expresión,
a diferentes imposiciones como el uso del velo, ¿no? Ella era una niña que estaba acostumbrada a ser libre, a estudiar en una escuela donde se hablaba francés, y de repente ya no se habla francés, ya se cierran esas escuelas laicas y te tienes que poner un velo, ¿no? Entonces, este shock tan fuerte cultural que vive una niña, pues Marjane Satrapi nos lo platica en esta novela gráfica, en Persépolis. Y posteriormente, esta niña, que ya lo estaremos hablando Magdalena y yo un poco más la historia, pues se tiene que ir a vivir a Viena, porque sus papás dicen, pues aquí está teniendo muchas restricciones a su libertad, a su pensamiento. Después de estar un tiempo en Austria y de vivir otras experiencias, regresa a Irán y finalmente sale a Francia, a París, que es donde hasta la actualidad radica, y en la actualidad pues ella tiene 53 años, y me da mucha risa porque en una entrevista que tuve la oportunidad de ver, ella dice, pues la verdad, yo ni sabía qué quería hacer de la vida, ¿no? Y un amigo me dijo, pues escribe sobre tu vida, escribe una historieta, dibuja, y dice, y yo no quería, ¿no? Pero pues ya me había comprometido y ni modo, me forcé y salió esto y después lo disfrutó porque primero se publicó el tomo 1, que habla principalmente pues sobre su infancia, ¿no? Cuando es pequeña y ve todas estas situaciones que ya les conté, y así se va el tomo 2, 3 y 4, ¿no? Lo vamos viendo crecer, ser adolescente, estar en Austria, regresar a Irán. Entonces, como todo pues una historieta, una historia de vida que es muy entretenida, es muy auténtica y que habla sobre la historia política y memoria. Ahorita que dices, es que a qué se quería dedicar. Ella, o según cuenta en la novela, quería ser profeta. De niña, Ajá. sí. Quería Me ser encanta. profeta. Sí, me encanta Aparte eso. hablaba con Dios y decía, Exacto. bueno, ha habido muchos profetas. Entonces, imagínense que una niña pensara eso viviendo en Irán, pues era porque sus papás le daban otro tipo de educación, ¿no? Exacto, efectivamente, ella crece en en una novela, en una familia muy progresista y eso le permite, obviamente, tener este pensamiento y este acercamiento crítico que creo que es una, o por lo menos en mi opinión muy personal, es uno de los grandes aportes de esta novela, podernos acercar a otros puntos de vista de lo que sucede en esta parte del mundo, porque creo que de un tiempo para acá en Occidente se construyó pues la famosa islamofobia a partir de las guerras y a partir más bien a partir de querer construir y justificar estas guerras. Entonces, poder nosotros acercarnos a través de una autora, a través de la caricatura, porque como digo, es como otro tono y otro color, pero que no deja de tener crítica y darnos cuenta que el Islam no es lo que en Occidente nos han contado, ¿no? Sino que ha sido también una tergiversación hacia pues el terrorismo y hacia el fundamentalismo y hacia el radicalismo, ¿no? Pero como ella lo cuenta muy, muy natural y muy, muy bonito y que también enfocándonos en su infancia, se me hace, hablando de Latinoamérica, también se me hace muy bonito. Y digo la palabra bonito porque creo que la novela gráfica lo permite, que no suene tan cruel, tan rudo. Como ella jura que también quiere ser el Che o que mejor puede ser Fidel, ¿no? Un acercamiento a la revolución cubana o a la revolución social, ¿no? Eso está muy interesante. Sí, e incluso Dios se parece a Karl Marx, Ay, su Dios, sí. con el que ella habla. Y habla del comunismo, y ella dice, ah, no, pues yo platico con Dios y le digo que voy a ser profeta. Y otro personaje que me encanta, aparte de sus papás, es su abuela. Su abuela me fascina, porque ahí sí podemos ver la parte tradicional con la parte, como la contraposición con la parte progresista de los papás, pero es una combinación muy bonita y es una relación que ella crea con su abuela, pues muy auténtica, ¿no? Desde decir, por ejemplo, hay una escena en la que habla de que su abuela al vestirse todas las mañanas se ponía en su ropa interior flores de jazmín, entonces cuando se cambiaba en la noche caían las flores y todo olía hermoso, o dormía con la abuela y se acompañaban y de repente la abuela
la reprendía, pero también la respaldaba y la sonsacaba. Entonces, creo que es otro personaje que me gusta mucho y que esta niña Margie nos va presentando en su infancia, sus compañeras en la escuela, sus papás, luego como toda esta historia de la Revolución Islámica, que es un tema que a mí me llamó mucho la atención y fue muy chistoso y les quiero platicar, te quiero platicar, Magdalena, que justo cuando planeamos hacer este podcast, este episodio de Persépolis, yo empecé a leer, me encontré este libro que se titula, bueno, no sé si se alcanza a ver bien por la luz, pero se titula A la sombra del árbol violeta, de Sahar Deliyani, que esta también es una historia autobiográfica, aunque no es una novela gráfica, pero es una novela en la cual nos habla de una niña que crece en Irán, pero en la cárcel. Cuando su madre, después de esta revolución islámica, su madre es encerrada, encarcelada, y está embarazada de esta niña que crece en la cárcel y toda la situación que vive tanto su padre, que también fue encarcelado en la sección de hombres, su madre en la de mujeres, y cómo logra pues salir avante ante esta situación y ante el sistema terrible de represión por parte del Estado, que ellos con esta revolución pensaban pues que todo iba a cambiar y que ya el Shah, que había durado muchísimos años en el poder, ya no iba a estar, iban a ser libres, pero pues esta libertad que fue momentánea, esta ilusión, después cayó cuando llega otro tipo de Estado, ¿no? Que es hablar de los extremos. Y bueno, también les puedo recomendar esta novela si quieren como buscar otra temática, ¿no? Pero que va dentro de lo mismo y que nos habla de la situación que se vivió y que repercutió gravemente pues en la sociedad. Sí, fíjate, creo que esa es otra de las cosas muy interesantes de esta novela o de este tipo de historias, porque no nos lo está contando desde una postura política, simplemente es la vivencia de ella y cómo lo que puede ser bueno en su momento tergiversa, ¿no? Claro, están hartos de un gobierno títere que explota los recursos, que se agacha, ¿no? Ante las exigencias de las potencias o específicamente de Estados Unidos. Y claro que una revolución social que permita el regreso de tus líderes religiosos se puede vivir como con mucha esperanza, pero después como estos líderes son, pues sí, ¿no? Radicales a nuestro punto de vista y llegan estas represiones, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres, y la mujer entra en esta beta del Islam, pues muy radical, ¿no? Y empieza la represión, empieza la persecución, los encarcelamientos, etcétera. Algo que no es que haya, como digo, una postura política o que esté diciendo esto está bien o esto está mal, simplemente nos está representando cómo ellos como sociedad lo vivieron y cómo se concluye en que sus papás deciden que es mejor que ella salga de Irán, porque suena padre que te vayas a Viena o que te vayas a Francia y suena muy internacional, pero lo que realmente está contando pues es la necesidad de rescatar a tus hijos de una sociedad reprimida y que entonces lo que tienen que hacer es separar familias para que entonces a ver si salvas a las juventudes y eso las que pueden salir, porque los que se quedan allí pues ya se quedaron, ¿no? Y es por eso que ella viaja y que también lo que ella cuenta en estas ciudades no es, tiene sus dos caras de la moneda, ¿no? Pues está esta parte como internacional, como de cultura, como de conocer, como de viajar, la libertad que ella como mujer puede vivir en otras partes del mundo, pero también está la parte que ella vive de discriminación, que incluso hay un momento en que ella niega ser iraní y prefiere decir que es francesa, creo, ¿no? La discriminación que vive por la construcción que hay precisamente de la islamofobia y obviamente la separación familiar, ¿no? Que eso me parece terrible. Sí, justamente los papás toman esta decisión porque también
hay muchos cambios sociales, obviamente, después de una revolución y más con lo que sucede. Y está la ruptura de lazos con los Estados Unidos, se cierran universidades. Ella, después de querer ser profeta, quiere ser química y ya, eso se viene para abajo porque dice, pues, ¿cómo voy a poder estudiar si ya las mujeres no pueden ir a la universidad? ¿No? Y más bien en realidad a lo que se tienen que dedicar es a estar en casa, a cubrirse bien el cabello cuando salgan a la calle, a protegerse, ¿no? Entonces, algo que también es importante mencionar es que se desata la guerra entre Irán e Irak y esto repercute pues gravemente también porque le toca ver bombardeos en la ciudad, los refugiados, las penurias que tienen que pasar para conseguir comida en los supermercados, en las estaciones de servicio, ¿no? Entonces, durante estos 8 años de guerra, pues suceden muchas cosas dentro de la vida de Margie y principalmente lo que intenta, o creo que es lo que intenta hacer, pues es esta denuncia ante, que era lo que ya mencionabas, Magdalena, en un inicio, ¿no? Ante el adoctrinamiento, la ceguera de los jóvenes iraníes que creen que ellos pueden participar y que todo va a cambiar y que pueden ser reclutados para conseguir las llaves del paraíso, como de este todo lavado de cerebro, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, en esta otra parte, ya que vemos una Margie pues más adolescente, nos va hablando de toda esta situación y es cuando los padres de Margie pues deciden mandarla a Austria y como dices, pues no es así como, ay, me voy a Austria y voy a ser feliz y ya, ¿no? Pues obviamente tienes homesick, extrañas a tu familia, son muchos cambios. Ella ni siquiera hablaba alemán, ella hablaba francés. Justamente en la adolescencia creo que es cuando vas marcando tu identidad, ¿no? Y en ese momento es cuando ella es lanzada al mundo sin sus padres con la esperanza de que luego sus papás la van a alcanzar, pero realmente los papás no pueden alcanzarla. Es muy difícil como realizar estos cambios, ¿no? Y también vemos estas situaciones que va pasando Margie de venir de un mundo donde todo es pudor, discreción, a llegar a conocer a jóvenes pues que se drogan, que tienen liberación sexual, que escuchan otro tipo de música, que expresan lo que sienten y esto creo que es algo que también pues me llama mucho la atención, ¿no? Y que lo podemos ir viendo a lo largo de esta novela gráfica. Claro, y que tiene que ver con lo que hemos comentado, justo que no es como que ella esté tachando de bueno o malo una u otra cosa, ¿no? Sino que conoce toda esta sociedad, ¿no? Como menos tradicional, pero que justo aquí entra también el papel de la abuela de una manera muy interesante, porque cuando ve cómo se comportan las juventudes en Europa, y entonces prefiere decir que ella no es iraní, pero que tiene este sueño o este recuerdo o este reencuentro con la abuela y que le dice, no, nunca olvides quién eres y nunca olvides de dónde eres, porque creo que también hemos tenido un poco como de poca empatía ante este tipo de sociedades que les estamos obligando a olvidar sus raíces, a olvidar sus orígenes. Hay una destrucción física real de templos, de ciudades, cuando mucha gente tiene allí su vida, su tradición, sus lenguas, sus abuelos, sus familias, ¿no? Entonces, es realmente desgarrador, ¿no? Ver cómo, como digo, a través de la caricatura te están contando cómo viven los jóvenes en Medio Oriente todas estas guerras y toda esta alienación de su cultura. Y justamente, pues Margie, estando en Austria, tiene una crisis y quiero que lo platiquemos, sobre todo contigo, Magdalena, después de Poética de la Ansiedad, porque esta chica tiene una crisis, se deprime, después como de sentirse como no identificada, de sentirse de repente como fuera de lugar. Luego conoce un chico y es así como su primer momento de descubrimiento, de sentimientos. Cuando termina con él, pues se siente demasiado deprimida, tiene problemas. Aparte cambia de residencia y eso me encanta porque llega a vivir en una escuela, en una residencia de monjas,
¿no? De hermanas, y ella tiene una discusión con una de ellas porque va a comer su pasta viendo la televisión y la monja le dice que todos los iraníes de seguro comen así, ¿cómo te traes en una cazuela la pasta y no? Y ella así como de que dice, me están atacando mi identidad y se defiende y dice, pues todas las monjas son prostitutas, de seguro eran prostitutas antes y no, bueno, ahí el acabose, ya me imagino yo que estudiaron en una escuela de monjas, si le hubiera dicho eso, la monja también hubiera sido expulsada. Y bueno, Margie, patitas a la calle, y así va cambiando de lugares, luego la reciben en otro lugar, pero es ya cuando tiene la depresión por este novio que tuvo o este chico del cual se enamoró, y termina vagando en la calle y durmiendo por temporadas en la calle. Eso se me hace súper fuerte, como un adolescente pudo haber vivido eso y ni siquiera en tu país, ¿no? Y que sus papás no tuvieron contacto con ella por 3 meses. Y dan con ella después porque pues de tanto cansancio termina desmayada en la calle y luego es internada en un hospital y ahí pues la recuperan, ¿no? Pero eso también se me hace muy fuerte, todo este como rush de emociones. Uy, sí, eso está súper fuerte cuando ella cuenta precisamente que duerme en la calle. Allí yo Ujú. me puse a pensar en esto otra vez, el desmembramiento de sociedades enteras, de naciones enteras, que lo podemos ver en las noticias así como muy por encima, pero ahí está una historia individual de las consecuencias. Una adolescente, una jovencita durmiendo en la calle en otra ciudad a consecuencia de este tipo de guerras, ¿no? O sea, ya como que si te lo piensas detenidamente, es terrible. Y sí, yo también quería hablar de esta parte de cuando se deprime, porque Ujú. obviamente es un tema también muy cercano a mi corazón, porque ella cuenta eh, que acaba con el psiquiatra y que la empastillan. Y cuenta esta parte en donde está peor que deprimida cuando está empastillada, porque está como adormecida, ¿no? Ujú. Y lo cuenta de una manera visual muy potente, como toda esta oscuridad y ella pequeñita, como en su cama, sin poder hacer nada, una mujer realmente sana, una mujer con sueños, a pesar de las guerras, a pesar del exilio, y cómo un medicamento psiquiátrico la termina poniendo peor. Y esto yo también lo digo y se los comparto con toda honestidad. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de diagnósticos y con este tipo de medicamentos, porque claro, habrá gente como todo que te venga bien, que les ayude, pero es muy, muy horrible. A mí también me pasó, me identifiqué mucho con este episodio de decir, ok, estoy pasando por situaciones difíciles, pero me empastillan y me siento peor porque me tiene adormecida y me tiene dormida la mitad del día y entonces me deprimo más porque no puedo hacer mi vida. Y ella logra salir adelante hasta que deja este medicamento y sigue continuando, no se clava en este episodio de su vida, pero sí lo cuenta. Y creo que sí es algo, como muchas otras cosas que tiene esta novela, a lo que hay que prestar atención, porque nos está contando cosas sociales reales, ¿no? Es una novela que nos habla de la sociedad tal y como es y de la experiencia de un ser humano. Pasa que ella es mujer, ¿no? Pero es la experiencia de un ser humano ante distintas situaciones de la vida y entre esas situaciones es pasar por un momento de depresión, pues claro, después de todo lo que ha vivido, ¿no? Hagan de cuenta que sí nos hemos ido como un poco en orden en el tomo 1, 2, 3, y hacia el final del 3 es cuando esa Margie recuerda a la Margie niña que tenía fe y que quería ser profeta, y es cuando Margie decide regresar a Irán para estar cerca de su familia, y sus papás le dicen, vente, no te vamos a cuestionar en dónde estuviste estos 3 meses, no te vamos a hacer preguntas. Y ella así como, ¿en serio mamá? ¿En serio papá? O sea, me aceptan de regreso en casa y regresa a Irán, ¿no? Y es en esta parte es cuando intenta como dar un cierre en la parte de decir, bueno, ya estuvo ausente, regresa en 1988 justamente para ser exactos, y la guerra contra Irak ya terminó, pero obviamente se encuentra pues con un Irán, con un país que después de una guerra pues está en condiciones terribles, ¿no? Está en ruinas y aparte el régimen sigue
igual de represivo, casi más represivo que cuando ella se fue, ¿no? Entonces, esto es como muy importante que también mencionemos y que ella encuentra ciertos resquicios de libertad con amigos que hace estudiando arte en universidad. Sí puede entrar a la universidad, es donde empieza a hacer estudios de arte y ahí pues hace nuevas relaciones, nuevas amistades, conoce a otro chico, a Reza, y se casan rápidamente y también es como otra tragedia, ¿no? A veces creo que por eso digo es muy real porque no está idealizado como que ya se casa con el amor de su vida y es feliz para siempre, sino no. A ver, la vida no es así, no es tan sencillo y hay que asumir las consecuencias y también cuando regresa a Irán, que es algo que a mí me llama mucho la atención, ella luego ya sentía que no pertenecía porque la consideraban ya como demasiado occidentalizada, ¿no? Como que pues no parece iraní, pero cuando está afuera, pues no parece europea. Entonces, ella también tuvo que vivir con estas dos partes y es una crítica muy fuerte a la concepción que podemos tener de las demás personas, ¿no? Y la crítica de la sociedad, como de no encajas aquí, no, ¿de dónde eres? O voltearte a ver como un bicho raro por expresarte o por decir lo que piensas. Porque ella era pues de un espíritu súper rebelde, con una gran ansiedad por libertad y por expresión, ¿no? Este regreso a su casa se me hace súper bonito. Eh, y me remite un poco a lo que yo decía al principio del episodio de qué estamos haciendo con nuestras juventudes, qué le estamos enseñando a nuestros niños y niñas. ¿Les estamos dando nomás el YouTube, ¿no? Para que se entretengan y no me estés molestando, o estamos de veras conviviendo y educándoles y acompañándoles y al mismo tiempo reeducándonos nosotros como adultos, ¿no? Y creo que el ejemplo de esta mujer, de su familia, es justamente eso, un ejemplo, porque me acuerdo ahorita que mencionabas esto, me acordé mucho de la parte en donde ella dice, para despertarme la conciencia, mis papás me pusieron a leer, precisamente para que entendiera los procesos revolucionarios por los que estaba pasando Irán, le dieron libros y la pusieron a leer. Entonces, claro, eso te habla de una familia pues cohesionada. Entonces, por eso ella, al final, puede regresar y la reciben sin juicio. Hay eso, una familia cohesionada y eso hace la diferencia entre que tus hijos estén en el YouTube viendo videos del ISIS y queriéndose reclutar a que tengan un lugar, un hogar y un refugio, ¿no? Al que regresar. Oye, ¿y sabes qué me gustaría comentar? Porque hemos estado hablando de la novela gráfica, pero creo que con mucha imagen de la película, ¿no? Ay, sí, Está sí, hermosa. definitivamente. Sí, tienen que ir a ver la película, está disponible en YouTube y me encanta, me encanta, me encanta que Marjane es la directora de la película, o sea, sí es una mujer, como dice Andrea, no es que sea una mujer idealizada en la historia, en la novela, su yo, ¿no? Protagonista, pero sí es una mujer ejemplar, ¿no? Que se atrevió a hablar de esto y que tiene el talento de escribir y de dibujar y de publicar y que resulta que además dirigió la película de su novela gráfica. Es increíble, ¿no? Sí, es una muy buena adaptación. Y obviamente, como ella estuvo ahí, estuvo participando interviniendo, pues es muy fiel a lo que ella quería expresar en la novela gráfica, que a veces pasa que incluso los mismos autores como que toman distancia de la película y dicen, no, no está reflejando lo que yo quiero. Aquí sí, ¿no? Entonces sí vale la pena que le den un vistazo. Y también voy a buscar otra historieta que publicó que se llama Bordados y me llamó muchísimo la atención porque en esta historieta habla sobre el mundo íntimo de las mujeres iraníes y de cómo tomaban el té y tomar el té era como el espacio donde podían estar sin los hombres cuando los hombres estaban en la siesta y las mujeres tomaban el té para poder platicar y escucharse y desahogarse y eso me parece bellísimo y me recordó muchísimo a otro libro que lo tengo aquí, que se llama Sueños en el umbral, Memorias de una niña del harén, de Fátima Mernissi. Esta está ubicada en Marruecos, hacia otra parte,
en la ciudad marroquí de Fez, y nos habla de las mujeres cuando tomaban el té, cómo era vivir en un harén, que es algo muy diferente, pero sí en la parte de la tradición de tener como este espacio entre mujeres de escucha, de acompañamiento, de estar entre ellas y de apoyarse, ¿no? Y otro que publicó en 2006 fue Pollo con ciruelas, que me encanta el título. Para nosotros sería que pollo con pollo y mole, algo así, ¿no? Pollo con ciruelas es el título, pero se refiere a la receta favorita de Nasser Ali Khan, que es el protagonista de la obra y que fue un tío de Margie, y nos habla de estos nos narra los últimos 8 días de su vida, porque él ya presentía que iba a morir, y está súper, súper interesante. Entonces también estas son otras recomendaciones, aparte de Persépolis, bordados y pollo con ciruelas. Pues, y aparte, Margie en el 2020 dirigió la película Radioactive sobre esta científica Marie Curie, entonces ahí saca ella como su interés por querer ser una científica y una química. Ay, sí, vayan a ver la película que está disponible gratis en YouTube, anímense a leer los libros y también si tienen chance, pues explorar un poco sobre Marjane Satrapi porque es una mujer, a mí la voy a escribir así, me parece una mujer hermosa. Les decía Andrea antes de entrar al aire, me encanta su rostro árabe, me encanta su pelo esponjado, me encanta su acento exótico cuando habla inglés y que no es el al que nosotros estamos acostumbrados del inglés americano, ¿no? Sino es este inglés como segunda lengua y obviamente el entendimiento que ella tiene de la realidad me parece fascinante porque claro que la entrevistan para preguntarle sobre situaciones sociales y feministas, ¿no? Entonces es una mujer muy, muy interesante para que vayan y se animen a conocerla. Pues muchas gracias por haber escuchado este episodio y muchas gracias por haberse aventado esta primera temporada de Pupila Dilatada. Yo lo disfruté muchísimo, aunque estamos a distancia, Andrea y yo. Son momentos para mí muy enriquecedores, por lo que comentabas hace rato de compartir con mujeres, o sea, en este caso de compartir contigo y además sobre algo que nos apasiona a las dos, que es la literatura. Entonces te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar en este proyecto y que contra viento y marea nos conectamos, invertimos tiempo para leer, para prepararnos. Te agradezco mucho por tu entrega y pues nada, ojalá vamos a decretar una segunda temporada, ¿no? No, eso ya está decidido. Yo ya te dije, de que hay segunda temporada, nos escuche un alma, nos escuchen 20 millones de almas, no importa. Y que quienes nos hayan acompañado hasta aquí también hayan pasado momentos muy agradables, que se hayan reído. También hubo otros momentos serios, incluso hasta de llorar. O sea, de todo nos ha tocado en estos episodios y creo que pues eso es lo importante, ¿no? Poderlo compartir con los demás. Sí, ojalá que ustedes también lo hayan gozado, lo hayan disfrutado. Definitivamente ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y nos escuchamos pronto. Gracias también Magdalena por la invitación. Para mí fue un gustazo estar contigo charlando y gracias a los que nos escuchan. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.